Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestro Alberto Gabriel Guzmán Díaz, Contador Público Certificado, licenciado en Derecho, maestro en Impuestos y doctorante en Fiscal. Estudios de alta dirección en el IPADE y curso de formación de consejeros en el EGADE del TEC de Monterrey. Consejero de Empresa Certificado, especialista en empresas familiares. Catedrático a nivel posgrado y licenciatura de la Facultad de Contabilidad y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Consultor de empresas familiares desde hace 20 años a la fecha. Maestro Jesús Ángel Ortega Frías. Licenciado en Contaduría y maestro en Fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ponente de nivel nacional en distintos foros de las ciudades de Morelia, Uruapan, Querétaro, Tampico y en distintos foros como colegios, agrupaciones profesionales, cámaras empresariales y empresas privadas. Prestador de servicios contables de manera independiente, con experiencia en empresas de diversas industrias, con experiencia en el ejercicio profesional desde el año 2005. Consultor en materia de finanzas y auditor en materia financiera y fiscal, con participación en 195 auditorías para efectos fiscales y o financieros en el sector privado. YAMAP, asesores fiscales y financieros, presenta en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Hablando de pymes. Sin embargo, cuando hablamos de pymes, tenemos que estar hablando de empresas familiares. En el mundo, en México, las empresas familiares representan aproximadamente el 90% de las empresas. Entonces, cuando hablamos de empresa pyme, estamos hablando de empresa familiar. Es importante que tengamos presente este concepto porque conlleva una importancia adicional. De entrada, pues cualquier empresa, por supuesto que tiene una importancia, pero cuando hablamos de una empresa familiar, pues adquiere una connotación particular y especial. Entonces, hablar de empresa es hablar de empresa familiar, porque el 90% de las empresas pues son familiares también. Ahora, no necesariamente todas las empresas familiares quiere decir que son empresas pequeñas, ¿sí? Hay empresas familiares que son sumamente grandes, como Walmart, como Volkswagen, como Ford,
¿sí? En el caso de México, pues tenemos empresas familiares como Televisa, como Bimbo, como Cemex. Entonces, no tengamos como que el paradigma de que al hablar de empresas familiares estamos hablando de empresas pequeñas, ¿sí? O de empresas locales. Tengamos en cuenta que empresas familiares abarcan el 90% de todas las empresas. En el caso en particular, al estar hablando de empresas pyme, pues también tiene esta particularidad. Importante que la señalemos porque una empresa familiar pues siempre tiene conflictos diferentes que ese 10% de empresa que no es familiar, ¿sí? Y eso hace pues que los controles que tengamos que tener sean controles más robustos, ¿sí? En una empresa no familiar, en ese 10% de empresa no familiar, pues te puedes pelear entre los accionistas y te vas a tu casa y te desahogas con tu familia. Pero en una empresa familiar, pues te peleas en la empresa y regresas a tu casa donde también está la persona con la que te peleaste, ¿sí? O viceversa. Puedes tener un desagusto familiar y llegas a la empresa y resulta que la persona con la que tuviste el desagusto, pues es tu jefe o tu subordinado. Entonces, esa inexistencia de fronteras entre familia y empresa hace todavía que sea más conflictivo el poder desarrollar una empresa familiar, una pyme, ¿sí? Ángel, también cuando tú me quieras intervenir, adelante, porque si no, pues también me sigo, ¿sí? Perdón, sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, contador, por la presencia de todos ustedes aquí. Y pues sí, de alguna manera participar un poco abundando en los comentarios que por aquí el contador está señalando respecto de las empresas familiares, ¿no? Aquí en la lámina se ven algunos, digamos, algunos ejemplos de fricciones. Entonces, como bien apuntaba ahí el contador, el tema de la empresa familiar, además de que, bueno, ya por ahí se corrieron o se correrán algunas estadísticas, pero en realidad las empresas familiares son la mayoría de las empresas pues, que generan el empleo, al menos en el nivel México. Entonces es muy importante que mediante algunas herramientas que son las que trata de suministrar el gobierno corporativo, podamos de alguna manera nosotros generar pues algunas herramientas, algunas mecánicas para, no voy a decir para eliminar los conflictos porque no es el objetivo y a veces creo que es uno de los puntos que se malinterpreta cuando alguien trata de implementar el gobierno corporativo. Es decir, no es con la finalidad de evitar los conflictos, sino es con la finalidad de preverlos y poder aminorar de alguna manera los efectos, ¿no? Algunos de los conflictos que podemos encontrarnos con el tema de empresas familiares es, por ejemplo, la disposición de efectivo, ¿no? Que aparece aquí en el material. Y este tema se refiere, pues, principalmente a que en el caso de las empresas, sobre todo cuando los propietarios son familia, pues es muy dado a que llegue uno de la familia o de los mismos propietarios a disponer efectivo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tuve alguna necesidad y tomé del fondo de caja, ¿no? Tuve que comprar algún bien para efectos personales, pues solicité un cheque a la persona que está en tesorería y me entregó el cheque, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones pues va entregando también algunas problemáticas y algunas situaciones, ¿no? Comentar rápidamente algunos de los puntos que pueden ser, es el tema del empleo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de la familia va a participar, ¿no? ¿Quién en la empresa? Y ahí vienen una serie de conflictos adicionales que iremos comentando, ¿no? Y evidentemente, pues las relaciones, como bien apuntaba el contador, pues que se tienen a nivel personal, ¿no? Y mismo, pues inclusive a veces celo que existe entre la propia familia, pero ya, y que va a trasladarse al interior de las empresas, ¿no? Creo que es algo de lo que quisiera poner sobre la mesa antes de continuar. Así es, o sea, todo esto es una introducción de la problemática que pueden vivir las empresas, ¿sí? Las empresas viven problemáticas diversas, que es lo que hace necesario tener un paquete de soluciones, ¿sí? Lo que estamos comentando solo son algunos de las circunstancias por las
cual puede pasar una empresa, ¿no? El tema de si los hijos, los sobrinos van a trabajar dentro de la empresa, qué sueldo van a tener, si la empresa va a sufragar sus gastos personales, si hay que darle un descuento a un amigo de un familiar, si hay que comprarle materia prima a un proveedor amigo de un familiar. Hay muchas consideraciones. Por eso en una pyme, en una empresa familiar, una primera herramienta importante es crear el consejo de familia, ¿sí? Nuevamente aterrizo la idea. Cuando hablamos de pymes, hablamos de empresas familiares porque el 90% de las empresas son familiares. Entonces, las pymes, el 90% son empresas familiares. Y las empresas familiares tienen problemas adicionales a las empresas que no son familiares. ¿Cuál es el primer paso para solucionar esos problemas? Crear un consejo de familia. Así como en la empresa puede haber un consejo de administración, así dentro de la propia familia debe de haber un consejo de familia. Es decir, un órgano que le ayude a la familia a hacer un vínculo entre la familia y la empresa. Hacer una directriz de lo que la familia espera en el futuro, ¿sí? ¿Por qué es importante? Imaginemos una familia donde está papá, mamá y 3 hijos. Y papá y mamá y 3 hijos y a lo mejor hijos ya adolescentes, ya de 18, 19, 20 años. Es muy común que de repente llegan los hijos a la empresa a querer tomar el vehículo, a querer tomar 2,000 pesos de la caja chica, a querer llegar al restaurante a tomar alimentos con sus amigos. Bueno, entonces el primer paso es tener un consejo de familia que permita que la familia en su entorno tenga reglas de cómo utilizar los bienes de la empresa que son parte de la familia, ¿sí? Hemos escuchado muchas veces con Ángel, es que es mi empresa y tengo derecho, o es que es la empresa de mi esposo, de mi esposa, de mi papá y tengo derecho, ¿sí? Pues hay que regular esos derechos. Entonces, el consejo de familia, lo primero que se encarga es de tener valores y visión de la familia a largo plazo. El consejo de familia también mantiene la disciplina familiar en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer con la empresa, ¿sí? Recuerdo casos en donde de repente llega uno de los familiares al restaurante y les dice, oye, qué mal está la carta, necesitas cambiar la carta, agrega estos 5 platillos. Y luego al revés, llega otro familiar y le dice, oye, qué extensa está la carta, necesitas tener una carta más reducida, quita estos 20 platillos. Y entonces el personal del restaurante pregunta, bueno, ¿a cuál de los dos le hago caso? ¿Al que me dice que amplíe los platillos o al que me dice que debo de reducir la carta? Ah, bueno, el consejo familiar dicta las directrices de quiénes son las personas de la familia que tienen la competencia de ir a la empresa y dar sugerencias y recomendaciones, ¿sí? Y obviamente ese consejo de familia también determina un documento muy importante que se conoce como protocolo familiar, ¿sí? Este protocolo familiar es de los documentos indispensables que tiene que tener cualquier familia empresaria, ¿sí? Adelante, Ángel. Sí, gracias. Yo nada más como para complementar algunos comentarios que me vienen a la mente. Por ejemplo, en estos ejemplos que bien plantea por aquí el contador Alberto, yo podría señalar como algunos otros, ¿no? Que también nos ha tocado por ahí ver, escuchar.
en donde de repente, por ejemplo, la empresa se dedica al arrendamiento de inmuebles. La empresa, por supuesto, que tiene arrendado algún inmueble. Y por ahí un miembro de la familia, pues en algún momento dice, oye, pues se me ocurre ir a la empresa, pues para mostrarla, ¿no? Para mostrar el inmueble a un tercero con algunos fines. Entonces, pues de alguna manera ingresa al inmueble, pero ese inmueble, pues por supuesto que está en posesión de un arrendatario, ¿no? Entonces, y el punto importante es que el contrato de arrendamiento, pues sí tenía una serie de restricciones en relación al arrendador, pues por supuesto, impedimentos de acudir a las instalaciones sin autorización como consecuencia de algunas situaciones que se trataban de cuidar como de seguridad y de propiedad, de know-how, ¿no? Que se buscaba proteger. Entonces, este protocolo y este consejo que el contador está comentando ahorita de manera muy atinada, pues también sirve de una comunicación para trasladar de alguna forma a todas las personas los alcances de lo que está pasando en la empresa, ¿no? De decir, oye, tengo un documento o te entero que hay un documento con determinadas restricciones, porque de alguna manera de buena fe, quizá también esta falta de información entre los miembros de la propia familia después puede generar algunas situaciones. Uno de los puntos es, pues evidentemente, un conflicto entre la familia, pero otro de los puntos también puede llegar inclusive al alcance y a la violación de inclusive algunos contratos que la propia empresa tiene celebrados, ¿sí? Entonces sí es una situación que de alguna manera es muy importante y el consejo de alguna manera de familia, nada más como para redondear el comentario, pues sirve, digamos, de enlace entre lo que viene siendo la empresa y por supuesto que en el consejo de familia, hablando de gobierno corporativo, pues se van a tocar los temas, por supuesto, que tengan que ver con la familia, pero cuya conexión venga con los negocios, ¿no? Digo, otro tipo de situaciones personales, también hay que señalarlo porque luego se llega a dar, pues no las estaríamos tocando ahí, ¿no? Sino los asuntos familiares en conexión al negocio. Y ese era mi comentario. Gracias. El protocolo de familia, tenemos que partir de que es un acuerdo en principio moral que la familia realiza, ¿sí? Es un acuerdo moral que la familia realiza. Oye, los vehículos nos los van a cambiar cada 3 años, tenemos derecho a un celular cada año, tenemos derecho a que nos paguen un seguro de gastos médicos. Entonces, es un acuerdo que realiza la familia. Obviamente, al ser un acuerdo de familia, pues es un acuerdo diferente, porque cada familia es distinta, ¿sí? Cada familia es distinta, no es lo mismo una familia en donde los hijos tienen menos de 10 años a una familia donde los hijos tienen más de 20 años. No es lo mismo una familia con un hijo que una familia con 4 hijos, ¿sí? Entonces, cada familia redacta de acuerdo a sus necesidades propias un protocolo familiar que tiene como objetivo evitar conflictos posteriores. Ya lo decíamos hace un momento, oye, pero ¿qué conflicto puede haber en mi pyme? No, pues el conflicto que puede haber es que uno de tus hijos quiera que su novia trabaje contigo, nada más que su novia no estudió una carrera afín a la empresa y ¿qué la vas a poner a trabajar? Y entonces va a haber conflicto con los otros hermanos porque también quieren que trabajen sus novias. Bueno, pues el protocolo familiar es el documento que prevé esas circunstancias para que cuando se dé el hecho no nos sentamos como que fue de forma particular que se redactó la prohibición o la regulación, sino que esa regulación estaba redactada desde antes que tuviera mi novia, desde antes que quisiera trabajar, y entonces pues yo ya sé a qué me atengo porque ya conozco la regulación. El protocolo familiar, entonces, lo redacta el Consejo Familiar y normalmente tiene varios apartados. Primero, políticas de decisión y de gobierno, ¿sí? Después, política de utilidades, políticas de empresa y políticas sociales o familiares. Solo es una guía porque, insisto con el comentario, cada familia es distinta, cada empresa es distinta
Y entonces el protocolo familiar es diferente. Puede ser un protocolo familiar solo de una cuartilla o puede ser un protocolo familiar de, de varias cuartillas, dependiendo de las necesidades de regulación que tenga la familia, ¿sí? Ahora, decíamos hace un momento que en principio era un acuerdo moral. Yo, de hecho, me he encontrado con algunos abogados corporativos que dudan de la eficacia del protocolo familiar como una herramienta para evitar conflictos. Y su duda parte básicamente, pues precisamente que es un acuerdo moral, ¿no? Y que no hay, como tal, pues una obligación para que los, miembros de la familia y socios, sigan dicho acuerdo, ¿sí? Sin embargo, pues, en mi opinión, sí es útil. Y sí es útil porque ya hay una directriz, sea moral o sea legal, ya hay una directriz. Entonces ya no nos podemos llamar sorprendidos, ¿sí? Ya hay una regulación que se debe de seguir. Y segundo, algunas ocasiones el protocolo familiar se puede llevar al acta de asamblea, ¿sí? Muchas veces las reglas que estamos señalando en el consejo familiar se pueden llevar a una asamblea de la empresa. Simplemente por mencionar un caso, la política de dividendos, la política de retiro de utilidades, pues esta se puede llevar directamente a una asamblea de socios y eso pues ya se vuelve obligatorio, ¿sí? Ya se vuelve obligatorio de forma legal, ¿sí? Entonces, pues importante que lo tengamos previsto, que como empresa familiar, como pyme, debo de comenzar a formar mi consejo de familia y el consejo de familia, uno de las tareas más importantes es llevar a cabo este protocolo familiar. Ahora, derivado de los problemas que puede pasar una empresa, ¿sí? No solo familiar, pero cualquier empresa puede pasar problemas, pues viene las tasas de mortandad. No sé si las quieras comentar, Ángel. Sí, sí, claro. Entonces, les contamos al principio el tema del número de empresas familiares, ¿no? Como bien apunta ahorita el contador, hay aquí algunas estadísticas relacionadas con las empresas, ¿no? Es decir, estábamos hablando que el 80% de las empresas pues resultan ser familiares, ¿no? Y un 20 o inclusive menos, pues resultan ser empresas que no tienen un corte familiar. Ahora, entrando un poco en la materia de las empresas que son familiares, pues nos encontramos con que de alguna manera solo 3 de cada 10 pasa a una segunda generación, ¿sí? Y al final, cuando esta estadística la llevamos hasta a una tercera generación, pues la verdad es que es solamente 1 de cada 3, ¿no? Entonces, 1 de cada 10 a la segunda, 1 de cada 3 a la tercera. Entonces, pues en realidad, traduciendo un poco a términos, digamos, más coloquiales, las gráficas, pues nos estamos encontrando que la empresa familiar es una entidad o un tipo de entidad que padece una enorme mortandad, como así justamente lo llamó el contador Alberto, ¿no? Es decir, hay poca posibilidad de supervivencia de una empresa familiar para que de esa empresa familiar pues puedan mis hijos, mis nietos o inclusive bisnietos pues poder también trabajar ahí o vivir de esa parte, ¿no? Entonces, esta estadística, la verdad es que este cuadro está muy sencillo, muy, muy gráfico, pero a su vez es muy duro, ¿no? Entonces, nos empezamos a dar cuenta que el tema de las empresas familiares, en realidad, pues se arman de alguna manera totalmente sin ninguna tecnificación y así como crecen y tienen épocas de bonanza, pues así mismo van
viendo su decadencia, ¿no? Y de alguna manera es un problema no solamente de empresa, sino yo lo catalogaría como una especie de problema inclusive social, porque de alguna forma estas empresas, como decía yo al principio, pues dan la mayoría de los empleos dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, al momento de que las empresas no tienen una garantía, no tienen una estructura, pues evidentemente eso implica en pérdida de empleos y en conflictos, como digo, no solamente a título particular, sino de tipo social, ¿no? Entonces, es por ahí mi comentario, no sé si tu contador tengas alguno que complemente. Sí, sí, sin duda, el tema no es menor. Cuando una empresa quiebra, cuando una empresa cierra, obviamente viene un detrimento del capital para los socios. Pero no solo es para los socios, también hay un trabajador que perdió su empleo, también hay un colaborador que ya no tiene un sustento para su familia. Es una empresa que cierra, pues es 100 familias, 50 familias, dependiendo del número de trabajadores que tenga, que se quedaron sin sustento. Los clientes se quedaron sin un buen proveedor de un bien o servicio. Los proveedores se quedaron sin un comprador de un bien o servicio. Bueno, hasta la propia autoridad fiscal pierde porque hay un contribuyente menos que paga IVA y ISR. Entonces, esta es la gravedad de la estadística y no solo es mexicana, es una estadística mundial. Las empresas, familiares o no, les cuesta muchísimo pasar a la segunda generación. 7 de cada 10 no pasan a la segunda generación. Es decir, el fundador de la empresa maneja la empresa, pero es incapaz de generar una sucesión exitosa y en la segunda generación solo 3 de cada 10 tienen éxito. Y en la tercera generación, solo 1 de esos 3 que pasaron a la segunda tiene éxito. Entonces, esto evidentemente conlleva pérdida de estabilidad económica para los países, ¿sí? Para las familias. Y aquí es donde viene la gran pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? O ya me tengo que resignar, me tengo que pues hacer a la idea de que ya no va a haber un solución. Bueno, pues precisamente el gobierno corporativo es esa solución a que las empresas puedan brincar de generación, ¿sí? Este gobierno corporativo es la propuesta que se hace desde la OSD, desde el gobierno federal, bueno, no gobierno federal, sino de instancias federales como el Consejo Coordinador Empresarial. Es la respuesta que tienen ante esta baja expectativa empresarial. Y entonces, ¿cómo debería de entender el gobierno corporativo? ¿Sí? El gobierno corporativo lo debo de entender como aquellas herramientas que me van a permitir mayor probabilidad de éxito, ¿sí? Y que me van a permitir también la sustentabilidad. Lo separo en dos. ¿Por qué? Por un lado, tener éxito, lisa y llanamente podemos hablar de tener rentabilidad, ¿sí? Y tener rentabilidad, para no entrar en polémicas, pensemos en 20% anuales, ¿no? Estoy teniendo un rendimiento del 20% del capital invertido anual, ¿sí? Digo, para no entrar en polémicas porque hay muchos variables. Pero segundo,
pues no me interesa tener el 20% anual por 3 años. Quiero sustentabilidad. Quiero tener el 20% anual, pero durante 50 años. Entonces, el gobierno corporativo lo que se encarga es de tener un éxito sustentable, que la empresa puede llegar al rendimiento por muchos años. Y para esto, este gobierno corporativo, pues lo que se encarga es de tener controles, procesos, manuales, indicadores mínimos de gestión. Porque a veces hablar de gobierno corporativo es hablar de un concepto subjetivo, de un concepto etéreo que nadie sabe, nadie lo toca. Bueno, pues el gobierno corporativo es ese conjunto de herramientas administrativas y legales, ¿sí?, que van a permitir a través de procesos, de controles, de indicadores, de prácticas, que la empresa tenga una mejor viabilidad. También hay que ser claros. Tampoco garantiza al 100% el éxito. Si mi producto, pongámoslo muy coloquial, si mi restaurante vende comida sin sazón, pues por más gobierno corporativo que tenga, la comida no tiene sazón, ¿sí? Si yo me dedico a la fabricación y venta de ropa de vestir y no tengo un buen diseño, pues por más gobierno corporativo que tenga, ¿sí? Pero sin embargo, si tengo un buen producto, sin duda el gobierno corporativo va a aumentar la probabilidad de éxito sustentable. Entonces, quedémonos que gobierno corporativo son controles, procesos, indicadores que la empresa tiene que adoptar para mejorar el éxito. Por ejemplo, con Ángel hemos implementado gobierno corporativo en algunas empresas y hay conceptos básicos que a veces no existen. No sé, Ángel, si tú puedes comentar algunos conceptos que hemos llegado a preguntar en las empresas y que no existen y que sin duda pues va a ser un concepto que va a hacer falta para el éxito. Sí, en realidad pues hay bastantes, ¿no? Pudiera haber bastantes ejemplos sobre este tema. Uno de los puntos más relevantes es que, por ejemplo, no hay, a veces hasta inclusive desde principio, pues como líneas de autoridad o inclusive programas de desarrollo para el personal. Esa es una parte que resulta relevante. Y atendiendo también, habíamos hablado hace unos momentos de la sucesión, ¿no? Del tema de la sucesión, pues en materia de la empresa, de la administración. Pero como hay una sucesión de directores o de consejo de administración o de propietarios, por decirlo así, también existe un proceso que usualmente pues no se ve implementado, que es el proceso de sucesión, pero al interior de la organización, es decir, al interior del personal. Hay empresas, ha habido casos que hemos visto de empresas cuyo director, pues la verdad es que es una superestrella, ¿no? Con independencia de si sea también el propietario o no lo es. Pero el director, pues insisto, y si me permite el término, es la superestrella. O sea, el director llevó a la empresa pues algunos niveles de crecimiento importantes, estructuró la empresa, la mantenía dentro del control. Pero pues por cuestiones propias de la propia andar en la vida, pues este director o se va o algo le sucede y ya no está. Y la parte importante que a veces no se observa dentro de la empresa es quién va a venir a ocupar el lugar de ese director, ¿no? Es decir, también tiene que haber un proceso de formación dentro de la sociedad, pues para de alguna manera ocupar todas estas posiciones clave. Y es uno de los puntos que principalmente pues no observamos, ¿no? No observamos de alguna manera implementados. Otro interesante es justamente este esquema de sucesión
pues ahora del fundador, ¿no? O sea, en qué momento el fundador va a entregar la estafeta y en qué momento y quién, sobre todo, la va a tomar, ¿no? Si es de una persona interna, si es una persona externa. Y sobre todo también una de las partes importantes es la generación de ingreso. Una parte importante de esta generación de ingreso en la mayoría de las empresas familiares viene generada por parte del fundador. Es decir, el fundador no está, la empresa no vende. Inclusive hace unas semanas alguien, a mí en lo personal me platicaba ese tema. Oye, o sea, yo vendo más que mi equipo de ventas, ¿no? Decía, o sea, yo realmente no soy vendedor, yo jamás estudié ningún curso ni ninguna situación relacionada a ventas, pero en mi empresa yo soy el que más se vende, ¿no? Ya ahí habrá que delimitar un poco este tema, porque hay quien de alguna manera como fundador lo hice con orgullo, pero en realidad pues no son temas como tan positivos, ya lo comentaremos un poco más adelante, pero creo que son de los 3 puntos que hemos podido observar dentro del esquema de las empresas que hacen falta, ¿no? Y sobre todo y en lo general, pues una visión de hacia dónde va la empresa hacia adelante, ¿no? Los temas van cambiando muy rápidos y la verdad no se ven estrategias claras, por ejemplo, de diversificación de otros negocios, es un tema también importante. No hay una sugerencia de en dónde vamos a invertir además del negocio principal y sobre todo temas como de digitalización, ¿no? Hay reuniones, pero nadie toca el tema de qué tanto o qué tan necesario es digitalizar algunos sectores. Sí, y temas incluso como que llegas a una empresa y no hay organigrama, llegas a una empresa y no hay contratos de confidencialidad con los trabajadores o incluso no hay contratos con los trabajadores. Y llegas a la empresa y como decía Ángel, no hay un programa de capacitación y adiestramiento, no hay una política de ventas, una política de descuentos, no hay un plan comercial, ¿sí? Te dicen, oye, es que no vendo en la empresa. A ver, permíteme tu plan comercial. ¿Qué es eso? Oye, pues, con razón no vendes, pues no tienes un plan comercial, ¿sí? No tienes un programa de atracción, de desarrollo y retención de talento. Entonces, hay algunos conceptos básicos, como estos que mencionó Ángel y que acabo de mencionar, que la empresa tiene que tener. O sea, no puedo tener una empresa si no tengo un organigrama. No puedo tener una empresa si no tengo manuales de descripción de puestos, ¿sí? Entonces, a veces ese visionario emprendedor tiene una idea y la quiere materializar, pero no sabe cómo, ¿sí? O sea, quiere fabricar calzado y sabe que hay una máquina y sabe que hay una materia prima, pero no sabe cómo debe de contratar al colaborador, no sabe cuánto le debe pagar, no sabe si tiene que tener una parte variable, una parte fija, no tiene un presupuesto de ventas, no tiene un punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, son conceptos que a través del gobierno corporativo se comienzan a implementar en las empresas. Obviamente una empresa que no tenga gobierno corporativo, pero que conozca de los pasos mínimos que debe tener la empresa, pues por supuesto que sabe que tiene que tener un organigrama, un presupuesto de ingresos y egresos, que tiene que tener contratos de trabajo, que tiene que tener contratos de confidencialidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Qué bueno, esas empresas ya tienen un grado de estructura mayor, ¿sí? Pero el gobierno corporativo lo que se encarga precisamente es de revisar que esas cuestiones mínimas las tenga la empresa, ¿sí? Y tocaba Ángel algo importante. El dueño de la empresa normalmente es el trabajador más fregón de la empresa, ¿sí? Nada más que lo que no queremos es que la empresa dependa de personas. Lo que se busca en el gobierno corporativo es que la empresa dependa de procesos, ¿sí? Imagínense un equipo de fútbol, el que ustedes gusten,
que depende del delantero. Y nada más que el delantero solo va a jugar 10 años. ¿Y qué va a pasar el año 11, 12, 13? Hagamos recuerdos del básquetbol. ¿Cuántos campeonatos ha ganado Chicago, los Bulls de Chicago después de Michael Jordan? ¿Sí? ¿Cuántos ha ganado? ¿Se preparó para la sucesión el equipo? En cambio, volteemos a ver otro equipo distinto, los Lakers de Los Ángeles. ¿Cuántos campeonatos ha ganado después del Magic Johnson? ¿Sí? Entonces, los equipos son empresas. ¿Hasta dónde se prepara una empresa para seguir siendo exitosa sin depender de las personas? ¿Sí? Yo no puedo decirle a 100 familias que dependen de la empresa que todos van a depender de que Juanito Pérez esté sano y venga a trabajar y pueda vender. Imagínense que todos dependen de Juanito Pérez, ¿no? Lo van a ver fumando y decir, apaga el cigarro, no te puedes enfermar, ¿no? ¿Y qué estás haciendo sentado? Párate a caminar, porque todos dependemos de que tú vendas. Pues no. El gobierno corporativo se encarga de desarrollar un plan comercial robusto con diferentes canales para que no dependamos de Juanito Pérez. Y estamos ahorita mencionando ventas, pero podemos hacer el símil con producción, ¿sí? Y a veces ni siquiera la parte fina es producción o ventas, sino es administración. Entonces, el gobierno corporativo, a través de esos procesos, controles, lo que busca es quitar la dependencia de las personas. Que lo que genere valor sean los procesos. Y en esta parte, digo, comentar ahí algún punto de vista, ¿no? Sobre este tema. Usualmente dentro de la empresa se conocen o se reconocen algunos activos, ¿no? Yo digo, el activo de la empresa, pues nosotros sabemos cuáles son, ¿no? La infraestructura, o al menos los que estamos familiarizados con este tema, sabemos qué es esta infraestructura. Pero hay otra visión muy interesante y que tiene que ver con ver las cosas un poco a nivel más macro. En el caso del socio, pues la propia empresa es un activo patrimonial para el socio. ¿Y por qué lo comento? Quizá en nuestro país, en Latinoamérica, no es una práctica común, pero quizá en países, en el país anglosajón, nuestra vecino del norte, sí es una práctica más común el tema de la venta entre empresas. ¿Y por qué lo comento? Porque inclusive parte de lo que atiende el gobierno corporativo es esta estrategia que comentaban a largo plazo y que me parece interesante el comentario del contador de que el valor de la empresa viene de sus procesos. Y les comento algún dato que en algún momento escuché decir, hay algunos casos que son los menos, pero donde el fundador pues no tiene descendencia, no tiene hijos, no tiene familiares, o bien que los hijos con ayuda o sin ayuda de la empresa tienen sus propias empresas quizá igual o más exitosas que la del propietario fundador, de tal manera que dice, oye, pues mis hijos por mucho que puedan no pueden estar aquí en la empresa porque ellos tienen la suya. Entonces, hay inclusive alguna opción, puede ser que el propietario atienda de afuera, pero hay algunos casos donde el propietario o el fundador dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya se acabó la empresa, pero voy a venderla como un activo. Como si tuviera yo un inmueble, ya no lo necesito y lo voy a vender y pues ya de alguna manera me dedico pues a disfrutar de alguna manera de todo el valor que se ha creado a lo largo de esos años. Entonces, también yo quisiera hacer como una invitación para que la empresa también se vea como un activo y no solamente como una fuente de ingresos como tradicionalmente se ve. Y entonces es ahí donde cuando yo veo a la empresa como un activo, todos los procesos y la automatización o institucionalización se vuelve muy importante. Escuchaba yo en un audio, en un programa, un parámetro que decía que cuando tu empresa, más del 30% de la venta la genera el fundador, es una empresa que para mí como adquirente de una compañía no es atractiva. ¿Por qué? Porque si yo quito al fundador, si simplemente con entrar yo en lugar del fundador, pues se me va a ir un 30% de la venta. Y eso en muchos casos pues es la utilidad justamente del negocio, ¿no? Entonces, también esta institucionalización del gobierno corporativo tiene que ir pensado en generar el valor de esta empresa, porque en un momento también el poderla vender a un tercero,
pues es importante y puede ser una opción. Y si yo no voy institucionalizando por mucho trabajo que haya hecho durante muchos años, realmente no va a haber un interés o un valor de un tercero para adquirirla, ¿no? Era un poco ese comentario que quería yo compartir. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Ya algunos de estos puntos lo comentamos. ¿Cuáles son las prácticas, los controles que el gobierno corporativo establece? Bueno, pues uno que es muy importante, la estrategia del negocio. ¿Cuál es la estrategia? ¿No? Y luego a veces es muy el término sofisticado, ¿no? La estrategia del negocio. Bueno, pues, voy a vender paletas. Ok, ¿paletas para quién? Para niños, para adultos, de muchos sabores, de pocos sabores, paletas muy sencillas para que su precio sea económico y llegue a la mayoría de la gente, o paletas gourmet que sean un precio más alto, ¿sí? Paletas para vender en un punto de venta propio nuestro, o paletas para distribuir a terceros para que ellos vendan. ¿Cuál es la estrategia, no? Los presupuestos que comentamos, los sistemas de información y control, bien clave. El llevar muy bien la contabilidad es relevante. Los indicadores del negocio salen de la contabilidad. Yo no me puedo dar el lujo de tener un contador desactualizado, un contador que no conozca, un contador sin experiencia. Mi negocio tiene que tener el mejor contador, ya sea interno o externo, ¿sí? Debo de contratar al mejor despacho de contabilidad o al mejor contador interno, porque a través de la información que me va a entregar, de los estados financieros que me va a entregar, yo voy a tomar decisiones. Entonces, esos sistemas de información y control son relevantes. No conozco un solo negocio exitoso que no tenga un buen contador, ¿sí? Y ya en negocios un poco más grandes, también se requiere un buen auditor, ¿sí? Un buen auditor que complemente al contador revisando que todo esté bien, ¿sí? Tengo que tener también controles que midan la rentabilidad, el crecimiento y la sostenibilidad, el apalancamiento financiero, la evaluación y compensación de ejecutivos. Con Ángel, ambos somos egresados del IPADE, ambos estudiamos en el IPADE, y algo que nos enseñaron mucho en el IPADE a Ángel y a mí fue la importancia que tiene el talento humano en la empresa. No importa el grado de tecnificación que tiene la empresa, siempre va a depender de los humanos. Por lo tanto, tengo que tener un desarrollo del capital humano y una compensación adecuada del capital humano. Y ahí la palabra clave es variabilidad. ¿Cómo le pago a mi trabajador? ¿Solo con partes fijas o le pago con una parte variable en función de rentabilidad y de productividad? Esa es una tarea del Consejo de Administración del Gobierno Corporativo, establecer las formas de remuneración a los trabajadores. Otra parte también importante es la investigación y desarrollo. Todas las empresas siempre tienen que estar viendo a futuro, ¿sí? Siempre tienen que estar viendo qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 10. Hay empresas enormes que no lo hicieron y desaparecieron. ¿Dónde está Kodak? Después de ser dominante en el sector, ¿dónde está Kodak? ¿Qué le faltó a Kodak ver en el futuro? ¿Por qué no innovó? ¿Por qué no desarrolló? ¿Dónde está BlackBerry? Líder telefónico. ¿Dónde está en este momento? Entonces, dice el dicho coloquialmente, dormirse en sus laureles. Dice el dicho un poco más sofisticado, zona de confort. Bueno, pues alguien tiene que estar siempre viendo hacia dónde vamos, hacia dónde camina la empresa. ¿Por qué?
Porque las familias de los trabajadores dependen de la empresa. Y esas familias quieren tener estabilidad porque van a sacar una casa en el Infonavit o con un crédito bancario a 20 años y están esperando tener un trabajo a 20 años. Entonces, la empresa tiene que estar pensando a largo plazo, no solo cómo vendo más este mes y este año, cómo vendo más siempre, ¿sí? Tarea del gobierno corporativo. Ok, entonces, el gobierno corporativo es la institucionalización de la empresa, la debida organización de la empresa, ¿sí? Estamos pasándonos algunas diapositivas, sin embargo, el material pues lo tendrán con Canacintra Uruapan. Les haremos llegar el material para que ustedes lo tengan, lo puedan repasar, estudiar y por supuesto Ángel y un servidor que tenemos nuestra empresa aquí en Morelia, Michoacán, pero estamos con pues área de influencia en todo centro bajío del país, pues siempre con mucho gusto a sus órdenes, ¿no? Ok, entonces ya pasó la primera hora de conversación, ya pasó la primera parte de la práctica. Ya vimos que las empresas tienen problemas, que las empresas familiares tienen más problemas, que derivado a esos problemas no pasan a una segunda, tercera generación, que el gobierno corporativo nos puede ayudar, que el gobierno corporativo da controles, procesos, prácticas. Y yo espero que en esta hora, en 60 minutos, ya me hayan dicho, Alberto, ya te compré el concepto, me interesa el gobierno corporativo, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue con el gobierno corporativo? Ángel, ¿cómo lo implementamos? Sí, bueno, uno de los primeros pasos para el tema del gobierno corporativo, pues es justamente la creación de este órgano de gobierno, ¿no? O sea, tenemos que de alguna manera comenzar con, bueno, con lo que ya comentamos, ¿no? O sea, el tema del consejo de administración, que es el que están viendo en pantalla, pero no dejar de lado el tema del consejo familiar, porque son dos elementos que van conectados. Entonces es importante que puedan ir arrancando a la vez o a la par. Ahora, en el primer paso que estamos aquí plasmando o planteando, pues como dije, es el tema de la formación del consejo de administración. Ahora, este consejo de administración tiene dos variables. O sea, este consejo de administración en su, vamos a decirlo así, en su variable más top, pues es un consejo de una serie de personas que son realmente los que van a tomar la decisión, no de manera individual, sino de manera colectiva, ¿no? Y esto lleva a famosos casos como el que se plantea en la historia de Steve Jobs, ¿no? Donde en algún momento él forma el consejo de administración, ya no es él quien decide como creativo o como fundador, sino quien decide son todos los que él colocó en la mesa para que justamente le ayuden a llevar a buen puerto la empresa y pues ellos deciden que lo mejor es que él no esté, ¿no? Entonces esa es una parte importante porque ahí ya de alguna forma el fundador pues pierde esa unanimidad de decisión. Entonces, ahora, no es un camino directo al consejo de administración. Hay un elemento antes que se llama el consejo consultivo. Yo como socio, como fundador, yo sigo decidiendo, pero tengo en la mesa un grupo de personas que no votan por mí, pero que sí tienen una voz muy importante y una diversidad de opiniones con la finalidad de que yo pueda asistirme con ellos para la toma de una decisión. Evidentemente, tanto el consejo de administración como el consejo consultivo, que tienen funciones distintas, pero con un peso ya mucho mayor y de hecho a nivel ya legal, en el caso del consejo de administración, pues es importante tener una diversidad, es decir, debe de haber diversos tipos de consejeros y por supuesto de diferente naturaleza. Ahorita igual Contón nos va a platicar un poco a fondo qué tipos de consejeros son, pero el concepto general es que debe de haber un núcleo diversificado con diferentes ópticas, ¿no? Y creo que en la imagen que se plasma en la lámina se ve muy claro, ¿no? O sea, ¿por qué no vemos del otro lado las situaciones o de otro ángulo? Pues porque prácticamente somos la misma mente funcionando en un solo sentido, ¿no? Y esa parte pues no permite esa diversidad de ideas y es justamente lo que hace que nos vayamos quedando en el punto que el contador planteaba, ¿no? Oye, pues no hay nuevas opciones y entonces terminamos como Blockbuster, como
como BlackBerry y como Kodak, ¿no? Que son esas empresas que de alguna manera no atendieron ese punto. Entonces hay 3 tipos de consejeros y ya igual a lo mejor en este momento el contador Alberto nos explica estos 3 tipos de consejeros que deben de integrarse, que al final pues es obviamente la práctica que se tiene que generar, pero el concepto general es que existe una diversidad. Obviamente, una diversidad acorde al negocio que estamos haciendo, ¿no? O sea, no podemos también invitar a alguien que no tenga pues ninguna relación con la actividad o con el negocio que estamos planteando. Entonces, ese sería como el primer paso y pues adelante, contador. Gracias. Entonces, miren, no es que nosotros no reconozcamos el valor del fundador de la empresa. Al contrario, te encuentras fundadores de la empresa que a veces estudiaron hasta secundaria o preparatoria y que ya tienen una empresa que vende 300 millones y tiene 500 trabajadores, ¿no? Pues por supuesto que tiene valor y por supuesto que tiene, pues, gran mérito. Sin embargo, los negocios a medida que trascienden se vuelven complejos, ¿sí? Porque no es fácil que una sola persona conozca de ventas, conozca de producción, conozca de comercialización, conozca de administración. No es fácil que una sola persona tenga el conocimiento de todas las áreas. Entonces, el primer paso, como lo decía Ángel, del gobierno corporativo, en principio, es crear el consejo de administración, ¿sí? El consejo de administración es lo que le da la pauta al gobierno corporativo. Difícilmente, no imposible, pero difícilmente puedo comenzar con gobierno corporativo sin comenzar con un consejo de administración, ¿sí? ¿Por qué un consejo? Bueno, lo vemos en la imagen, 5 personas. Dicen que dos cabezas piensan más que uno. Bueno, pues si ya tengo una empresa que vende 300 millones con 500 trabajadores, no puedo yo que de mí dependa todo lo que la empresa va a decidir. Oye, abrimos un nuevo mercado hacia Sudamérica, nos quedamos solo en México, producimos un nuevo artículo o seguimos produciendo los nuevos artículos. Oye, aumentamos el precio el 3% o mejor no lo aumentamos para mantener mercado. ¿Qué hacemos? Bueno, el consejo de administración se forma porque necesito a más personas tomando decisiones. Ya no quiero que solo yo tome decisiones porque reconozco que no sé todo y entonces necesito un consejo de administración establecido adecuadamente en mi acta de asamblea, en donde un grupo de personas me van a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Ahora, para que estas decisiones sean buenas decisiones, necesitamos ser personas distintas. Estamos viendo en la imagen, pues todos traen suéter verde, todos traen lentes, todos traen barba, todos hasta parecen de la misma edad, todos traen el mismo pantalón, pues ¿cómo traen diferentes decisiones? Es decir, vamos a ponerlo más claro. Un consejo de administración con puros contadores, un consejo de administración con puros ingenieros, un consejo de administración con puros financieros. Necesito un consejo de administración plural, ¿sí? Un consejo de administración que prevea todos los escenarios. Alguien que sepa de ventas, alguien que sepa de leyes, alguien que sepa de producción, alguien que sepa de administración, ¿sí? Decíamos hace un momento que me voy a dar unas láminas y regreso. Decíamos hace un momento que en el mundo tenemos a la OSD, que es quien nos dice cómo implementar gobierno corporativo, quien está preocupado porque las empresas tengan herramientas para salir adelante, ¿sí? Y en México tenemos, ¿sí? Tenemos
al Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial emite un código de mejores prácticas corporativas. Y en ese código de mejores prácticas corporativas se señala cómo se implementa el Consejo de Administración. Y entonces me dice, a ver, primero, como ya lo mencionamos, que sea plural, que sea diverso. ¿Y cómo logro que sea diverso? Pues no pueden estar solo los dueños. Imagínense un consejo de administración donde solo están los dueños y la pregunta es, ¿pagamos o no pagamos PTU? Y la pregunto tal cual porque a veces así se toma. Digo, con Ángel, nuestra práctica profesional, como decíamos, es la auditoría. Nosotros nos dedicamos a hacer auditorías financieras, auditorías fiscales, auditorías para efectos del IMSS y damos también una parte de asesoría y realización de contabilidades. Asesoría en materia fiscal, de estrategias fiscales y hacemos contabilidades. Y a veces nos encontramos que hay esa pregunta, ¿no? Aún y cuando sabemos que la ley es la ley y la ley te dice que la PTU se paga, etcétera. Aún así, a veces la pregunta es, ¿pago PTU o no? De entrada, ni siquiera se debe preguntar, ¿no? Pero se hace. Si solo hay dueños de la empresa, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿No? O si solo hay dueños de empresa y la pregunta es, ¿retiramos utilidades o no retiramos utilidades? Y solo hay dueños de empresa. Entonces, lo que nos dice el Código de Mejores Prácticas Corporativas es, el Consejo de Administración debe de ser plural y debe tener diferentes tipos de integrantes. Los integrantes del Consejo de Administración se llaman consejeros. Y entonces debe haber 3 tipos de consejeros, ¿sí? Un consejero se denomina consejero patrimonial cuando además de estar en el consejo es dueño, ¿sí? Un consejero se denomina relacionado cuando además de ser consejero es colaborador de la empresa, ¿sí? Y hay consejeros independientes que son los que solo son consejeros. Adelante, Fernando. Si me hacen favor de ayudar para que Fernando pueda abrir su micrófono. Claro, con todo. Lalo, ¿nos apoyas abriendo los micrófonos, por favor? Ya pueden abrir su micrófono las personas que iban a hacer la pregunta. Adelante, Fernando. Está bien, Fernando. Perfecto. Muy bien. Cualquier persona que guste participar puede levantar la mano y le damos su voz, o si se siente más cómodo a través del chat, pues también puede ser a través del chat. Entonces, tenemos 3 tipos de consejeros. El consejero patrimonial, que es el que es dueño. El consejero relacionado, que es el que está en el consejo y además es colaborador, ¿sí? Y el consejero independiente, que solo es consejero. Y aquí quiero hacer una aclaración. Luego dicen, oye, es que cuando eres consejero independiente no puedes dar ningún otro servicio a la empresa. Y eso hay que matizarlo, ¿sí? Eso hay que matizarlo, porque por supuesto que puedes dar otro servicio a la empresa, pero obviamente tienes que revelarlo. O sea, tú puedes ser consejero independiente y además el auditor, ¿sí? Sí se puede, no está estrictamente prohibido, pero lo tienes que revelar, ¿sí?
Si prefiere no hacerlo, pues claro que se pueden tener diferentes auditor y consejero, pero tampoco es que no lo puedas, ¿no? En ese sentido, y si yo me regresaría de lámina, yo tendría entonces, en esta lámina, pues a lo mejor alguien de suéter verde, alguien de suéter rojo, alguien de suéter naranja, alguien de suéter con cuadritos y alguien sin suéter. Y entonces ahí estaríamos hablando de un consejo de administración plural. A lo mejor 2 relacionados, a lo mejor un patrimonial y a lo mejor 2 independientes. Ojo, entre más independientes tengas, mejor el consejo de administración. ¿Sí? Entonces, el consejero independiente es el que genera valor a la empresa. ¿Por qué? Porque el consejero relacionado, que es el accionista, el dueño, pues normalmente solo tiene esa empresa y normalmente solo está viendo ese árbol, ¿sí? El consejero, perdón, el patrimonial, discúlpenme, el patrimonial. El relacionado, que es el colaborador, pues está en la misma. Y en cambio, el consejero independiente, pues seguramente viene de otras empresas que está asesorando, que está viendo, seguramente viene, ¿sí? De otra experiencia, de más problemas enfrentados y resueltos. Entonces, si yo voy a formar mi consejo de administración, sí es necesario que tengamos consejeros independientes. Importante. Si no tengo consejeros independientes, no cumple con su función el consejo de administración. ¿Sí? Ojo. Ok. Me voy a regresar un poco al tema de lo que Ángel señalaba. Consejo consultivo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que para tener, ¿sí? Para tener consejeros independientes, pues hay que pagar, ¿sí? Y en ese sentido, muchas veces, pues la empresa no tiene la capacidad o el presupuesto para pagar a ese consejero independiente. Y reconoce la necesidad de tener a alguien que lo ayude, que lo aconseje, pero no le alcanza para un consejero independiente o 2 consejeros independientes y está en ese proceso. Bueno, ahí es donde entra el consejo consultivo. Es un órgano intermedio. Ni es consejo de administración, pero tampoco está solito tomando decisiones. Ya tienes un grupo de personas. Entonces, es válido incluso a veces hasta para ensayar, para saber si te gusta el concepto de que más personas te ayuden a tomar decisiones, si tienes la capacidad de tener transparencia, porque los consejeros son como los médicos. No puedes ir al médico y no decirle la verdad y pedirle una receta. Oye, ¿qué medicina me tomo? Pues dime qué te duele. No, necesito que me veas a los ojos y me digas. No, pues ¿cómo viéndote a los ojos? Y te digo, bueno, seguramente podrá haber alguna máquina, alguna tecnología que viéndote a los ojos puedan decir de que estás enfermo, pero normalmente no es así. Normalmente tú le dices cómo te sientes, qué te duele, desde cuándo te duele, y te receta y te cura y todos felices. Acá es igual, ¿sí? No puedes llamar a un consejero para que te diga y te apoye en qué hacer y no decirle la verdad. Y no decirle que tienes ventas fiscales y no fiscales, que tienes trabajadores con nómina fiscal y no fiscal, que tienes merma de inventario que vendes y no reportas. No sé si me explico. Entonces, el consejo consultivo también te sirve como de, a ver, déjame ver si sí me siento cómodo contándoles mis cosas, ¿no? Y entonces es un buen experimento, es un buen cáliz, dicen por ahí, para saber si el dueño de la empresa, si los dueños de la empresa se van a acostumbrar a
transparentar lo que sucede en la empresa para que les digan qué hacer, ¿sí? Importante. Ahora, ya tengo mi consejo de administración, ya tengo mis consejeros independientes. ¿En qué deben de trabajar, Ángel, mis consejeros independientes en el consejo? Y bueno, una de las partes que del consejo que debe de atender son principalmente estas tres, ¿no? Son las básicas en relación a lo que se da en la lámina. El punto número uno, pues evidentemente, pues es llevar de alguna manera el encargo de las decisiones que se toman en la asamblea de accionistas. Esta es una parte interesante, porque a veces en el caso del consejo de administración, no necesariamente, bueno, todos son accionistas, ¿no? Entonces hay una situación ahí diferente. Uno de los puntos también importantes es la elaboración de la planeación estratégica. Creo que esta es una de las situaciones pues más críticas que tienen que ver el tema de las organizaciones, ¿no? Entonces, en el caso de la planeación estratégica, creo que es una de las situaciones que a mi punto de vista es lo que determina un buen crecimiento y una buena sustentabilidad de la empresa, el tema de esta planeación estratégica. No, sobre todo hoy en día donde las cosas la verdad es que cambian de manera importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vehículos, pues ya hay vehículos inclusive que funcionan con electricidad, ya se empieza a introducir. Entonces, y sí necesitamos estar atentos, pues a ver cómo se mueve, ¿no? Hasta hace unos años no había ningún problema lo que pasaba en países extranjeros, pero hoy en día, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, todas las empresas de granos o consumidoras de granos, que Ucrania es el mayor productor a nivel mundial, pues hoy están realizando una situación pues complicada. Entonces, todo esto, de alguna forma, se conlleva en la planeación estratégica. Analizar justamente cuál es mi cadena de valor y cuál es la cadena de valor inclusive de mi cliente para poder de alguna manera pues perdurar. Y en el entendido de que estas circunstancias pues son totalmente variables, están cambiando a medida de que va pasando el tiempo por nuevas tecnologías, por cambios en las situaciones económicas, no solo nacionales, sino mundiales. Otro tema, por ejemplo, de la planeación estratégica que se ve y que estamos viviendo hoy en día, pues es el tema del tipo de cambio, ¿no? Como ustedes lo saben, hoy en día estamos viviendo una situación del superdólar, ¿no? Perdón, del superpeso, donde el tipo de cambio con el dólar pues deja el peso muy bien parado. Pero si tú le preguntas a alguien que exporte, pues la verdad es que no le está pasando nada bien con esta situación, ¿no? Y hay empresas que se están viendo en serios problemas con este punto. Este asunto se ve en la planeación estratégica, la contratación de coberturas para este tipo de situaciones. Entonces, todos estos elementos que ahorita voy narrando, pues son justamente los que determinan pues que la empresa pueda caer en un bache o que no lo pueda hacer. Entonces creo que es una de las funciones muy importantes o trascendentes del tema del consejo de administración. Y aquí es donde la pluralidad de consejeros que platicaba hace un momento el contador Alberto, pues resulta trascendente, ¿no? O sea, verlo desde diferentes ópticas. Probablemente el de producción, pues no se va a preocupar si el dólar está o cómo está, o cuáles son las perspectivas. Él se preocupa porque la producción salga y porque exista una mayor eficiencia, pero por ejemplo el financiero pues sí va a opinar sobre este tipo de temas y eso es lo que hace justamente la sinergia. Y un tercer punto del Consejo de Administración pues es evidentemente la medición, es decir, la revisión de indicadores tanto cualitativos como cuantitativos que permitan que el curso trazado en la propia planeación estratégica está siendo llevado, ¿no? Es muy importante trazarlo, o trazar la ruta, pero es también doblemente importante pues verificar que sigamos en ese camino. Entonces, son de los tres elementos que podemos señalar como parte de lo que es la planeación estratégica, ¿no? Perdón, lo de las funciones del Consejo de Administración. Muy bien. Importantísimo la revisión de información de indicadores cualitativos y cuantitativos. Le decíamos hace un momento, no hay empresa exitosa que no tenga contador capacitado, porque el contador capacitado me va a generar información a través de la cual voy a hacer indicadores. Y mi tarea es medir esos indicadores. Oye, ¿cuál es el porcentaje de merma cada mes? Y yo tengo que estar buscando que el porcentaje de merma esté disminuyendo conforme pasa el tiempo.
tengo que estar midiendo la merma, tengo que estar midiendo la rotación de empleados, tengo que estar midiendo el gasto en mantenimiento de las máquinas, tengo que estar midiendo el incremento en ventas, etcétera. Entonces, con la información que el contador me genere, yo voy a generar indicadores que el Consejo de Administración va a analizar y en función de eso, de ahí van a salir tareas para los diferentes personas que conforman las empresas, ¿sí? Ahora, el Consejo de Administración forma parte, como decía Ángel, de ese todo del gobierno corporativo, comenzando por el Consejo de Familia, que va a realizar el protocolo de familia, tal vez pasando a un consejo consultivo o si no, directo a un consejo de administración. Ahora, ese consejo de administración tiene comités auxiliares, porque acá hay un tema que es importante. No hemos escuchado muchas preguntas, pero cada que se reúne el consejo de administración. Primero, pues el consejo de administración es un consejo estratégico, no es un consejo operativo. O sea, el consejo de administración no se baja a empacar mejor las cosas, no se baja a entrevistar trabajadores, no. ¿Sí? El consejo de administración es estratégico. El consejo de administración piensa a largo plazo. Entonces, un consejo de administración normalmente se reúne cada 3 meses, ¿sí? Cada 3 meses se reúne el consejo de administración. Hay excepciones cuando el consejo de administración es nuevo, cuando el consejo de administración va formándose, se puede reunir una vez al mes, ¿sí? En épocas de crisis como la pandemia que sucedió hace 3 años, pues a lo mejor se reúne cada 15 días, ¿no? Imagínense en un hospital, en una escuela, qué tanto pegaba la pandemia, ¿no? Entonces el Consejo de Administración tenía que estar listo para reuniones extraordinarias para saber qué se iba a hacer. Pero en términos comunes, lo más que se puede reunir un consejo es una vez al mes, lo más. Y lo mínimo una vez cada 3 meses, es decir, 12 veces al año o 4 veces al año. Esto, pues en principio, pudiéramos decir, oye, pues, ¿qué me gano de tener el consejero independiente más capaz y más inteligente, más experimentado, si una vez al mes viene a la empresa? Ah, bueno, es que el consejo de administración tiene órganos auxiliares que hacen un trabajo un poco más operativo, que hacen un trabajo un poco más operativo, valga la redundancia, y un poco más cercano a la operación. Estos comités son optativos, ¿sí? Son optativos. La verdad es de que no hay una lista exhaustiva de cuáles comités tiene que tener la empresa. Sin embargo, sí hay comités mínimos que debe de tener una empresa, que es el comité de auditoría, el comité de planeación y finanzas y el comité de evaluación y compensación. Siempre se dice que esos comités son los mínimos que tiene que tener una empresa. Y de ahí para adelante, el comité que más, pues, me ayude. ¿Por qué establezco un comité? Porque necesito de un tema en particular un trabajo adicional del Consejo de Administración. Las 5 horas al mes que se junta el Consejo no me son suficientes. Necesito algo más. Entonces creo un comité que va a ser, como ya lo dijimos, más operativo, que va a ser más aterrizado en trabajo,
¿sí? Y que va a ser de las funciones que yo haya establecido. ¿Cómo cuál? Oye, para mí es muy importante el comité de innovación y de desarrollo, porque tengo 7 hijos y necesito ir pensando qué negocios les voy a poner. Entonces necesito un comité de innovación. O tengo una empresa ya muy antigua de 30 años y creo que me estoy quedando atrás y necesito un comité de innovación. O a lo mejor mi punto débil en la empresa es la producción. No logro que las mermas se reduzcan, no logro aumentar la capacidad instalada, mejorar la capacidad instalada. Entonces necesito un comité de producción, ¿sí? Otros dirán, oye, es que no puedo vender. O sea, necesito vender, necesito un comité de mercadotecnia, un comité comercial, ¿sí? Para que me ayude a vender mejor. No sé, Ángel, ¿qué nos puedes decir de estos comités? Sí, bien, pues ya me los ganaste, ¿no? O sea, los que iba justamente a comentar. Pero sí, efectivamente, el tema de los comités es muy importante. Yo creo que el caso de los comités, y si hay que decirlo, son comités propuestos. Los 3 comités que se están ahorita, por ejemplo, exponiendo en la lámina, pues son con los comités que de alguna manera la mayoría necesitamos. Por ejemplo, en el caso de finanzas y planeación, pues todas las empresas tienen que ver con finanzas, y en el caso de auditoría igual, ¿no? Ahora, ¿por qué la parte de auditoría comienza a tomar una relevancia muy importante cuando estoy operando un gobierno corporativo? Cuando ya tienes el tema de un gobierno corporativo, realmente es porque la escala del negocio ya llegó a un momento donde ya no lo puedes controlar. Si tú tienes un negocio pequeño, pues solamente la persona, el fundador, el propietario del establecimiento puede sin ningún problema ejercer todos los controles de una manera indirecta, ¿no? Pero ya cuando empieza a crecer el negocio, ya la libreta y las notas en la libreta o en el Excel no alcanzan. Si ya el negocio se sale de mi control, y es una parte importante que hay que reconocer, y toda la información empieza a conjuntarse en los estados financieros, y las decisiones que se ven en el gobierno corporativo se toman a partir de los estados financieros. Entonces, una parte fundamental es que el estado financiero esté adecuado, que sea correcto, porque alguna decisión, y créanme que lo hemos visto, tú ves el estado financiero, ves un indicador, y basado en ese indicador que se presenta, se toma una decisión. Imagínate que el estado financiero no sea correcto y que el indicador, en lugar de decir una cosa, decía otra, ¿no? Entonces, la empresa va a caminar a un lado donde no lo que la queremos llevar, y que en algunas ocasiones, inclusive esa decisión puede llevarlo a una situación muy complicada. Entonces, el de finanzas y de auditoría van ahí ligados, ¿no? Entonces, y el de evaluación y compensación también es necesario, porque platicábamos ahorita o apuntaba el contador sobre el punto de la variabilización. Es decir, el esquema tradicional de compensación siempre ha sido: yo te voy a dar una contraprestación por tu trabajo y tú vienes de 9 a 5 y se acabó el tema. Pero ¿cuál es la situación con esa circunstancia? Pues que de alguna manera ya no ha funcionado. Simplemente pregunten ustedes a las diversas organizaciones, pues cómo les va con el tema de la contratación de nuevo talento y de personal. Entonces, sí se requiere esta situación. Ahora, hay empresas muy específicas, por ejemplo, por ahí se mencionó el tema de I+D, pero hay empresas que tienen una estructura, por ejemplo, tecnológica importante, y entonces también se requiere un comité que tenga que ver con tecnología y sistema y TI, como un comité de TI, porque de alguna manera imaginemos empresas pues como Uber, como esas plataformas de entrega de alimentos, o otro tipo de empresas que tienen una carga tecnológica importante, pues básicamente eso es tu infraestructura principal. Entonces se realiza este comité. Entonces va a depender mucho, como decía el contador, de las necesidades y del tipo de compañía en la cual se esté implementando el sistema, ¿no? Entonces creo que es un punto importante de estos comités. Y pues los comités son efectivamente los que, por decirlo algo, los que hacen el trabajo, y los que sudan ahí para efectivamente llevar a cabo las decisiones. Decíamos de los 3 comités que ya Ángel explicó muy bien, básicos, mínimos, recomendables a tener. ¿Por qué tengo que tener un comité de auditoría? Porque primero me tengo que asegurar que las cosas que tengo están bien. Por supuesto que me interesa el comité de innovación, ¿no? O sea, hacia dónde voy, hacia dónde diversifico, etcétera. Claro que me interesa, pero también me interesa que no me estén robando.
Entonces, el comité de auditoría tiene dos funciones básicas: coordinar a la auditoría interna o contraloría y coordinar al auditor externo. El auditor interno o contraloría, pues está básicamente dirigido a la operación y al cumplimiento de los manuales y de los procedimientos. Y el auditor externo, pues está dirigido básicamente a que la información financiera sea correcta, sea de calidad, que tenga el cumplimiento adecuado de la ley, que la ley de ISR, que la ley del IVA, que el IMSS, etcétera, que esté todo cubierto y pagado, que no tenga contingencias, ¿sí? Los riesgos de la empresa se miden a través del comité de auditoría. ¿Cuáles riesgos? Riesgos estratégicos de cumplimiento, de reporte, de gobierno, sociales, operativos. Hay muchos tipos de riesgo. Hay cosas básicas que hemos visto con Ángel que no se cumplen. De repente llegamos a una fábrica y resulta que no está asegurada. No está asegurada contra incendio. O revisamos y no tiene su equipo de transporte seguros. O sea, ¿cómo voy a tener una flotilla de equipo de transporte sin asegurar si es lo que me permite entregar mi producto para vender? Entonces, el comité de auditoría se encarga de revisar los riesgos de reporte. Oye, ¿ya mandaste tu cambio de accionistas? ¿Ya mandaste tus declaraciones informativas? ¿Tienes tu opinión de cumplimiento positiva para que tus proveedores te puedan comprar? Entonces, hay muchos tipos de riesgos y estos pues se deben de minimizar. En la opinión de Ángel y mía, pues la verdad es que los seguros forman parte indispensable de un negocio y de una familia. No podemos pensar de una familia que no tenga seguro de gastos médicos, de una familia que no tenga seguros de vida, de una empresa que no tenga seguros de hombre clave, ¿sí? De una familia que no tenga una segubeca para que estudien los hijos, ¿sí? Por ahí en el IPADE nos decían a Ángel y a mí, dicen, háganse una pregunta como empresarios. Si yo muero, mi familia, ¿cuánto tiempo puede vivir la misma calidad de vida que tiene ahora que estoy vivo? ¿Sí? Pensemos, trabaja el hombre o la mujer y son los que generan los ingresos y fallece. La familia que persiste, ¿cuánto tiempo va a vivir con la misma calidad de vida? O inmediatamente va a sacar a los niños de la escuela privada para mandarlos a la escuela pública e inmediatamente vamos a vender la casa en la zona residencial para cambiarme a una zona medio residencial y ya no voy a tener el carro nuevo y ahora voy a tener un carro seminuevo o ya usado. Importante los seguros, sí, los repito, seguros de hombre clave en la empresa, seguros de vida, seguro de gastos médicos, segubecas, todos son seguros que nos van a resolver una problemática futura y muchos de ellos van a ser deducibles, ¿sí? Entonces yo les invitaría a que se acercaran con su proveedor de seguros de confianza y le pregunten por estos seguros. En el caso de Ángel y mío, pues también en la firma también tenemos esa unidad de negocio de venta de seguros, los conocemos muy bien. Gracias a Dios hemos visto que muchas necesidades familiares se han venido resueltas por tener un seguro. Seguros de hombre clave, seguros de vida, de gastos médicos, segubecas, seguros de ahorro, de fondos para el retiro, para aquellas personas que son proveedores, prestadores de servicios independientes y que no tienen una jubilación, ¿sí? Comité de Finanzas, ya platicaba también Ángel cuáles son sus tareas principales. El comité de evaluación y compensación, y estamos subrayando por ahí un punto muy importante que Ángel decía al inicio, la sucesión del director y funcionarios de alto nivel. Sí, esa es una tarea importante del comité de evaluación. ¿Cómo voy a suplir a los funcionarios de primer nivel? ¿Sí? Muy bien.
Estamos ya a punto de entrar al final, para pasar a preguntas, comentarios. ¿Cuánto me cuesta un consejero independiente? Pues ahí vemos en la pantalla, dependiendo el tipo de empresa que yo tenga, me puede costar desde 7,000 pesos al mes hasta 62,000 pesos al mes, dependiendo cuánto venda mi empresa donde le estoy pidiendo que sea consejero, ¿sí? Hay muchas maneras de establecer los honorarios. Esta es una que publicó el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, va en función del tipo de empresa y el monto del ingreso, pero como pueden ver, va desde 7,000 hasta 62,000 pesos mensuales, dependiendo el monto de ingresos, ¿sí? Sin duda, el gobierno corporativo pues nos va a permitir, como decíamos al principio, pues tener mayores probabilidades de éxito, tanto en la rentabilidad como en la sustentabilidad. Le va a dar tranquilidad a los accionistas, ¿sí? En estas últimas láminas tenemos una serie de mejores prácticas para las empresas. Las dejamos a ustedes para consulta, para